el índice direccional promedio y el SAR parabólico, ADX y PSAR. En este vídeo, usted aprenderá la entrada del movimiento direccional, la entrada de la alineación ADX y la entrada de salida alcista y bajista. Se produce una señal de movimiento direccional alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1, más DI, indicador direccional, cruza por encima de menos DI, indicando un movimiento direccional alcista. Condición 2, el precio está por encima del SAR parabólico. Condición 3, ADX está en valores bajos y luego cruza por encima de 21. La entrada se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal y se puede colocar un stop loss por debajo del mínimo reciente. Las señales de salida se activan cuando más DI cruza por debajo de menos DI o cuando SAR cruza por encima del precio. Se produce una señal de movimiento direccional bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1, más DI, indicador direccional, cruza por debajo de menos DI indicando un movimiento direccional bajista. Condición 2, el precio está por debajo del SAR parabólico. Condición 3, ADX está en valores bajos y luego cruza por encima de 21. La entrada se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal y se puede colocar un stop loss por encima del máximo reciente. Las señales de salida se activan cuando más DI cruza por encima de menos DI o cuando SAR cruza por debajo del precio. Se produce una señal de alineamiento alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1, ADX entre 20 y 25. Condición 2, el precio está por encima del SAR parabólico. Condición 3, más DI cruza por encima de menos DI indicando un movimiento direccional alcista. La entrada se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal y se puede colocar un stop loss por debajo del mínimo reciente. Las señales de salida se activan cuando más DI cruza por debajo de menos DI o cuando SAR cruza por encima del precio. Se produce una señal de alineamiento bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1, ADX entre 20 y 25. Condición 2, el precio está por debajo del SAR parabólico. Condición 3, más DI cruza por debajo de menos DI indicando un movimiento direccional alcista. La entrada se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal y se puede colocar un stop loss por encima del máximo reciente. Las señales de salida se activan cuando más DI cruza por encima de menos DI o cuando SAR cruza por debajo del precio. Se produce una señal de salida alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1, ADX en valores altos por encima del nivel 40 y por encima de su media móvil. Condición 2, ADX cruza por debajo de su media móvil. La salida se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal. Se produce una señal de salida bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1, ADX en valores altos por encima del nivel 40 y por encima de su media móvil. Condición 2, ADX cruza por debajo de su media móvil. La salida se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal. Cuando se identifica una señal de movimiento direccional alcista, aparece una flecha verde por debajo de la vela que da la señal. Se puede encontrar más información sobre la señal en el panel del monitor, haciendo clic en el sobre a la izquierda del panel. El movimiento direccional alcista sugiere ir a nuevas posiciones a largo y salir de cualquier posición a corto restante. Se podría colocar una entrada por encima del máximo de la vela, con un stop loss protector por debajo del mínimo reciente. A medida que el mercado continúa subiendo y activa la entrada anterior, se identifica una nueva señal direccional alcista. Un movimiento direccional alcista señala la continuación de la tendencia al alza, con más información sobre la señal disponible en el panel del monitor. Cuando se genera una nueva señal, se puede colocar una entrada por encima del máximo de la vela, con un stop loss protector colocado por debajo del mínimo reciente o por debajo del SAR parabólico. Un movimiento correctivo fuerte tras un movimiento direccional alcista puede detonar una salida alcista, identificada como una flecha roja. Una salida alcista señala el final de la ola alcista y sugiere salir de cualquier posición a largo restante. Se podría ejecutar una señal de cualquier posición a largo restante por debajo del mínimo de la vela que genera la señal.
Una nueva señal de alineamiento alcista se identifica con una flecha verde. El alineamiento alcista sugiere reintentar las posiciones a largo por encima del máximo de la vela, con stop loss por debajo del mínimo reciente. Un movimiento correctivo fuerte tras el alineamiento alcista señala una salida alcista con una flecha roja. Una salida alcista sugiere salir de las posiciones a largo restantes. Se podría ejecutar una salida de las posiciones a largo por debajo del mínimo de la vela que genera la señal. Cuando se identifica una señal de movimiento direccional bajista, aparece una flecha roja por encima de la vela que da la señal. Se puede encontrar más información sobre la señal en el panel del monitor, haciendo clic en el sobre a la izquierda del panel. El movimiento direccional bajista sugiere ir a nuevas posiciones a corto y salir de cualquier posición a largo restante. Se podría colocar una entrada por debajo del mínimo de la vela, con un stop loss protector por encima del máximo reciente. Un movimiento correctivo fuerte tras un movimiento direccional bajista puede detonar una salida bajista, identificada como una flecha verde. Una salida bajista señala el final de la ola bajista y sugiere salir de cualquier posición a corto restante. Se podría ejecutar una salida por encima del máximo de la vela que genera la señal. Una nueva señal de alineamiento bajista se identifica con una flecha roja. Con más información en el panel del monitor. Se podría colocar un nivel de entrada por debajo del mínimo de la vela, con un stop loss protector colocado por encima del máximo reciente. Una nueva señal de salida bajista sugiere salir de las posiciones a corto restantes. Se podría ejecutar una salida por encima del máximo de la vela que genera la señal. Con más información en el panel del monitor. El panel del monitor destaca todas las señales en los periodos de tiempo habilitados. Estos periodos se pueden activar o desactivar desde la parte superior del panel del monitor. Se pueden encontrar más opciones en los ajustes del indicador. Para acceder a los ajustes del indicador, haga clic derecho en el gráfico y seleccione la lista del indicador. Seleccione ADX de Abramis y vaya a las pestañas de propiedades e inputs. Desde aquí puede ajustar los parámetros del indicador. En la parte superior de la lista puede cambiarse el idioma del indicador en el menú desplegable. La siguiente opción es activar el modo escáner, disponible en la versión avanzada de la herramienta. Se pueden ajustar los periodos de tiempo seleccionados en el panel del monitor. Los 6 periodos de tiempo que aparecen en el panel se pueden ajustar para mostrar el elegido. Mediante el menú desplegable, puede seleccionar cualquier periodo de tiempo para mostrar en el panel del monitor. Además, se pueden ajustar las dimensiones del panel del monitor. Desde esta opción se puede cambiar el ancho y el alto del panel junto con el ancho de cada columna. La profundidad del indicador se refiere al número de velas al que se aplica el indicador. El input de 150. El indicador Ribbon será visible en las últimas 150 velas. La duración de la señal hace referencia a cuántas velas seguirá mostrando la flecha de señal una vez que la señal haya sido generada. Un input de 2 implica que 2 velas después de la aparición de la señal se eliminará del gráfico el círculo o la flecha. Bajando por los ajustes, se pueden ajustar los parámetros de los indicadores ADX y SAR parabólico. Sin embargo, lo más interesante es habilitar el modo escáner, en la parte superior de la lista. Cuando está habilitado el modo escáner, el indicador analizará todos los valores que se muestran en la ventana de observación del mercado e identificará todas las señales activas a lo largo de los periodos de tiempo habilitados. Al hacer clic en el sobre al lado de cualquiera de las señales, se cambia el gráfico al periodo de tiempo la señal con más información disponible en el panel del monitor. Para analizar más rápido, utilice menos valores en la ventana de observación del mercado. En nuestro próximo vídeo, hablaremos sobre el indicador de bandas de Bollinger. Gracias por su atención.